Stan Laurel tenía un don único para hacer reír a la gente y su encanto como parte del icónico dúo cómico Laurel y Hardy aún perdura. Pero tras esas risas, su vida estuvo plagada de dificultades que iban mucho más allá de lo que la mayoría de sus fans sabían. Desde desgarradoras pérdidas personales hasta batallas en el ámbito profesional, la vida de Stan distó mucho de ser fácil. Uno de los golpes más devastadores que sufrió fue la trágica muerte de su hijo. Pero antes de adentrarnos en el dolor y la pérdida, recordemos los grandes momentos de la vida de Stan Laurel, las risas que brindó a millones y la persona que se escondía tras la comedia. Arthur Stanley, Jefferson, o como el mundo lo conocería más tarde. Stan Laurel nació el 16 de junio de 1890 en la casa de sus abuelos en Ulverston, Lancashire. Sus padres, Arthur J. Jefferson, actor itinerante y director de teatro, y Margaret, actriz, estaban demasiado ocupados actuando como para criar a un bebé viajando. Así que Stan pasó sus primeros años viviendo con sus abuelos George y Sarah Metcalf, y se encariñó mucho con el pueblo de Ulverston. Stan no solo se dedicaba a jugar con juguetes, sino que absorbía las vistas y los sonidos de Ulverston, asistía a la iglesia con sus abuelos en la Santísima Trinidad y al parecer desarrolló una gran afición por el caramelo de melaza de cerveza de la tienda de Gillum. La pasión de Stan por el teatro nació justo enfrente de la casa de sus abuelos en el Teatro Hipódromo. Era un teatro de madera con techo de lona donde actuaban sus padres. Allí mismo su padre desarrolló algunas de las obras por las que se haría famoso. Así que mientras Stan crecía, no solo jugaba en las calles, sino que también asistía a espectáculos y se familiarizaba con la magia del teatro. Lamentablemente, en 1910, el hipódromo se incendió, pero ese mismo año Stan zarpó rumbo a Estados Unidos. De eso hablaremos en una película. Stan vivió un tiempo con su abuela Sarah Metcalf en North Shields antes de asistir a colegios como King James the First Grammar School y The King's School. Finalmente su familia hizo las maletas y se mudó a Glasgow, donde el padre de Stan dirigía el Teatro Metropole. Fue allí donde Stan realmente se apasionó por la actuación. A los 16 años, se lanzó al mundo del teatro, realizando su primera actuación profesional en el Panopticon de Glasgow. Fue entonces cuando probablemente se dio cuenta de que cobrar por hacer reír a la gente era un negocio redondo. En 1910, a los 20 años, Stan se unió a la compañía de Fred Carnot, adoptando el nombre artístico de Stan Jefferson. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes, porque su compañero de compañía no era cualquiera sino Charlie Chaplin. Sí, las dos futuras leyendas viajaban por ahí haciendo comedia física y probablemente compitiendo por ver quién hacía las payasadas más graciosas. Stan incluso tuvo la oportunidad de ser el suplente de Chaplin. Ambos se embarcaron en el mismo barco rumbo a Estados Unidos, y bueno, el resto es historia de la comedia. Mientras el mundo estaba en guerra, Stan se alistó en el ejército, pero gracias a su sordera y a su condición de residente extranjero, quedó exento. Aún así, no iba a permitir que nada detuviera su camino hacia la grandeza de la comedia. Después de que la compañía Carnot se disolviera en la primavera de 1914, Stan no se quedó de brazos cruzados esperando la próxima gran oportunidad. Se asoció con dos antiguos compañeros del Carnot, Edgar Hurley, y su esposa Ethel, y juntos formaron Los Tres Cómicos. Siguiendo el consejo de su agente, decidieron cambiar su nombre a Trio Keystone, en alusión a los famosos policías de Keystone que estaban de moda en la comedia de la época. Durante esta etapa, Stan empezó a experimentar con su personaje imitando a su viejo amigo Charlie Chaplin. Mientras tanto, los Hurley comenzaron a interpretar a las estrellas del cine mudo Chester Conklin y Mabel Normand. Realizaron una exitosa gira de febrero a octubre de 1915, pero finalmente el trío se disolvió y Stan emprendió nuevas aventuras. De 1916 a 1918, Stan se unió a Alice Cook y Baldwin Cook para formar el trío Stan Jefferson.
Esta colaboración fue mucho más que una mera actuación. Alice y Baldwin se convirtieron en amigos de por vida, pero en 1921, Stan se cruzó con otra figura importante, Oliver Hardy. Trabajaron juntos brevemente en el cortometraje mudo The Lucky Dog, pero aún no era la legendaria dupla que todos conocemos y admiramos. Por esa época Stan también conoció a la actriz May Dahlberg, quien le sugirió que su nombre artístico, Stan Jefferson, le traía mala suerte por tener 13 letras. Así que como buen artista supersticioso, Stan cambió su nombre artístico a Laurel y empezó de cero. Poco después a Laurel le ofrecieron $75 semanales para protagonizar 2 comedias y no dudó en aceptar la oportunidad. Tras rodar su primera película, Nuts in May Universal, le ofreció un contrato, pero como suele ocurrir en Hollywood, este no duró mucho. Una reorganización del estudio provocó su cancelación, pero eso no detuvo a Stan. Él y May aparecieron juntos en varias películas, entre ellas la parodia de 1922 Mud and Sand, una película con un toque de absurdo muy particular. Para 1924, Stan se había entregado por completo al mundo del cine, firmando un contrato con Joe Rock para protagonizar 12 comedias de 2 rollos. Este contrato incluía una peculiar cláusula: May Dahlberg no podía aparecer en ninguna de estas películas. Joe Rock creía que el temperamento de May estaba frenando a Stan, así que en 1925, cuando May empezó a interferir en el trabajo de Stan Rock, le ofreció una indemnización económica y un billete de ida a su Australia natal. May aceptó, y así terminó su colaboración, pero la carrera de Stan apenas comenzaba. Entre 1924 y 1925, Stan filmó una serie de comedias, entre ellas Mandarin Mix-Up y Detained. Y para 1925 ya había dirigido o codirigido 10 cortometrajes mudos, aunque no apareció en ellos. Sin embargo, su futuro compañero de comedia Hardy sí apareció en 3 de estas películas: Yes, Yes, Nanette Wandering Papas y Madame Mystery. La carrera de Laurel avanzaba con paso firme, y aunque aún no eran el dúo cómico definitivo, ya se daban las condiciones para que él y Hardy se convirtieran en uno de los mejores equipos cómicos de todos los tiempos. El siguiente gran paso en la carrera de Stan Laurel llegó cuando firmó con los estudios Hal Roach. Al principio tenía grandes planes de dedicarse a escribir y dirigir, e incluso dirigió una película en 1925 titulada Yes, Yes, Nanette. En esa película su futuro compañero de comedia, Oliver Hardy, tenía un papel bajo el nombre artístico de Babe Hardy, pero la vida tenía otros planes. Ese mismo año, Hardy, que formaba parte del grupo cómico All Stars de los estudios Hal Roach, sufrió un percance en la cocina y terminó en el hospital. Con Hardy fuera de juego, le pidieron a Stan que lo reemplazara en la película Get Him Young. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro. Stan y Oliver comenzaron a compartir pantalla y la magia empezó a surgir. A principios de 1927, Laurel y Hardy ya eran un dúo icónico en la pantalla. Protagonizaron varios cortometrajes, entre ellos Duck Soup Slipping Wives y With Love and Hisses. La química entre ambos era innegable, y en los estudios Roach no tardaron en darse cuenta de la reacción del público ante sus ocurrencias. El director Leo McCarey, al ver su potencial, comenzó a juntarlos con más frecuencia, dando origen a la icónica serie de Laurel y Hardy ese mismo año. El dúo se convirtió rápidamente en uno de los grupos cómicos más exitosos de la era del cine mudo, produciendo una sólida colección de cortos como La batalla del siglo, Si los hombres casados se van a casa, Dos alquitranes, Sé grande y gran negocio. Tenían un ritmo tan natural que ni siquiera la transición al cine sonoro en 1929 los detuvo. Su primera película sonora, Unaccustomed as We Are, fue un éxito, y ese mismo año hicieron su primera aparición en un largometraje como parte de la sección de crítica de la revista Hollywood Review de 1929.
Al año siguiente, participaron en el musical en Technicolor The Rogue Song. En 1931, Laurel y Hardy alcanzaron otro hito con su primer largometraje como protagonistas Pardon Us y mantuvieron el ritmo, realizando largometrajes y cortometrajes hasta 1935. Su cortometraje de 1932, The Music Box, incluso les valió un premio Oscar al mejor cortometraje. Estaban en la cima del mundo, una joya de la comedia. Pero como bien sabe cualquiera que haya alcanzado el éxito, la perfección no dura para siempre. En la década de 1930, las cosas se complicaron un poco para Stan Laurel y Hal Roach. Tuvieron un desencuentro por cuestiones contractuales, lo que derivó en una gran disputa. Roach tenía contratos separados para Laurel y Hardy con fechas de vencimiento diferentes. Esto significaba que mientras el contrato de Laurel expiraba, el de Hardy no. Así que Roach lo mantuvo en el estudio y lo emparejó con otros comediantes como Harry Langdon para la película Zenobia de 1939. Incluso se habló de crear una nueva serie protagonizada por Hardy y Patsy Kelly llamada The Hardy Family. Laurel no estaba dispuesto a tolerar esto, así que demandó a Roach por el incumplimiento del contrato. La batalla legal finalmente se disipó y Laurel regresó a los estudios Roach, pero la relación nunca volvió a ser la misma. Poco después, tanto Laurel como Hardy decidieron que era hora de abandonar Roach definitivamente. En 1941, Laurel y Hardy firmaron un contrato con 20th Century Fox, comprometiéndose a rodar 10 películas en 5 años. Pero para sorpresa de Laurel, fueron contratados únicamente como actores. No tuvieron ningún control creativo sobre el guión, la puesta en escena, ni el montaje de las películas. Estaba muy lejos de la libertad creativa a la que estaban acostumbrados en Roach. Aún así, las películas fueron un éxito y a medida que su popularidad crecía, Laurel y Hardy fueron ganando más libertad. Poco a poco comenzaron a añadir su propio material y a hacer que estas películas fueran más personales. Llegarían a ser uno de los dúos más icónicos de la historia del entretenimiento. Pero justo cuando su estrella brillaba con más fuerza que nunca, la tragedia los golpeó en 1957. El 7 de agosto de 1957, Oliver Hardy falleció y con él se fue la mitad de uno de los dúos cómicos más queridos de la historia. La noticia le cayó a Stan Laurel como un jarro de agua fría. Había perdido a su mejor amigo, a su compañero creativo, y en realidad a la única persona que comprendía el ritmo singular y brillante que compartían. Estaba demasiado enfermo para asistir al funeral, pero en un momento de profunda tristeza, dijo: «Babe lo entendería». Y si uno supiera algo de su vínculo, sabría que probablemente era cierto. Pero la muerte de Hardy no solo marcó el final de una colaboración profesional, sino también el final de la carrera artística de Laurel. A pesar de recibir ofertas para regresar al teatro y al cine, las rechazó todas, no por orgullo ni por terquedad, sino simplemente porque no tenía ningún interés en trabajar sin Hardy. Para Laurel, el espectáculo no era lo mismo sin Babe, y a decir verdad, nada volvió a serlo. Por dolorosa que fuera esa pérdida, no fue la única tragedia que Laurel tuvo que sobrellevar. Su vida privada estuvo marcada por el desamor, el drama y el caos. Lo que el mundo veía era a un hombre que los hacía reír. Lo que no vieron fue cuánto sufrió una vez que los focos se apagaron. Tras la brillantez cómica y el icónico sombrero bombín de Stan Laurel se escondía un hombre cuya vida personal a menudo parecía más un melodrama trágico que una comedia. Mientras el público se reía de sus payasadas en pantalla, Laurel cargaba en silencio con el peso del desamor, el escándalo y una profunda tristeza personal, ninguna mayor que la devastadora pérdida de su hijo pequeño. Su historial amoroso, por sí solo, parece sacado de una telenovela. Nunca se casó oficialmente con su primera pareja, May Dahlberg, pero vivieron juntos como pareja. De hecho, desde 1919 hasta 1925. Dahlberg desempeñó un papel fundamental en los inicios de su carrera. Incluso ayudó a crear su nombre artístico, Stan Laurel.
Pero cuando el productor Joe Rock decidió que Dahlberg estaba frenando la carrera profesional de Laurel, le compró un billete de ida a Australia. Ella se marchó, pero el drama no terminó ahí. Más de una década después, en 1937, Dahlberg regresó a Estados Unidos y demandó a Laurel por manutención justo cuando estaba atravesando un difícil divorcio con su segunda esposa. La demanda fue el colmo de la desgracia, y aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales, el espectáculo público añadió un amargo matiz a una ya de por sí complicada historia personal. Pero nada se comparaba con lo ocurrido en mayo de 1930. La primera esposa de Laurel Lois Nielsen había dado a luz a su segundo hijo, un niño llamado Stanley Robert Laurel. Llegó 2 meses antes de tiempo. La pareja se aferró a la esperanza, pero trágicamente el pequeño Stanley falleció tan solo 9 días después de su nacimiento. Para un hombre cuya trayectoria profesional se centró en brindar alegría y risas a los demás, esta pérdida fue un dolor profundo e inmenso. Un episodio del que Laurel nunca habló mucho en público, pero que sin duda le dejó una profunda huella. Ni las payasadas ni los aplausos pudieron mitigar ese dolor. La vida matrimonial de Laurel siguió deteriorándose, sumiéndose en una compleja sucesión de matrimonios y segundas nupcias. Tras divorciarse de Lois en 1934, se casó con Virginia Ruth Rogers en 1935. Ese matrimonio fracasó rápidamente. Él admitió que aún sentía algo por Lois, pero ella no estaba interesada en retomar la relación. Luego llegó Iliana Shuvalova, una unión tormentosa que terminó con acusaciones tan descabelladas como que Laurel intentó enterrarla viva en el patio trasero. Ese matrimonio fracasó estrepitosamente en 1940. Y entonces, quizás por costumbre, Laurel volvió a casarse con Virginia Ruth Rogers solo para divorciarse de ella por segunda vez en 1946. Ese mismo año se casó con Ida Kitayeva Rafael, quien lo acompañaría hasta el final de su vida. A pesar de los escándalos públicos, las penas privadas y los divorcios que acapararon titulares, Stan Laurel seguía apareciendo en pantalla con una sonrisa. Pero tras esa sonrisa se escondía un hombre que había sufrido mucho la pérdida de un hijo, la pérdida de seres queridos en repetidas ocasiones, y finalmente la de su compañera creativa más cercana. Fue una vida trágica como una película en blanco y negro, al igual que las que lo convirtieron en una estrella. Tras el fin de la legendaria dupla de Laurel y Hardy Stan, Laurel se retiró discretamente de los focos, pero no del cariño de sus fans ni del respeto de sus colegas. Si bien sus días de artista habían terminado, su legado siguió creciendo, incluso viviendo en circunstancias modestas. En 1961, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció la monumental contribución de Laurel a la comedia con un Oscar honorífico por su espíritu pionero en el género. Aunque su salud le impidió asistir a la ceremonia, la influencia de Laurel era innegable. Bob Hope presentó el premio y Danny Kaye lo aceptó en su nombre, un gesto conmovedor que demostró el profundo cariño y respeto que Laurel seguía despertando en el mundo del espectáculo. A pesar de haber aparecido en casi 190 películas, Laurel pasó sus últimos años no en una mansión de Hollywood, sino en un pequeño y sencillo apartamento en los Oceana Apartments de Santa Mónica. La fama no lo había malcriado. De hecho, Laurel mantuvo su número de teléfono en la guía telefónica pública y solía contestar personalmente las llamadas de sus fans. Se enorgullecía de responder a las cartas de sus fans y nunca perdió la humildad que lo había hecho querido por millones. Si tenías la suerte de llamarlo, probablemente contestaría y charlaría como un viejo amigo. Los comediantes que siguieron sus pasos a menudo lo buscaban como mentor. Jerry Lewis no solo lo visitó, sino que también incorporó la influencia de Laurel en The Bellboy, nombrando al personaje principal Stanley, e incluyendo un personaje inspirado en Laurel, interpretado por Bill Richmond. Dick Van Dyke tuvo una experiencia similar. Siendo un joven artista,
Van Dyke consiguió el número de Laurel, lo llamó y fue invitado a su casa. Más tarde, Van Dyke le rindió homenaje interpretándolo en un episodio de The Dick Van Dyke Show. No se trataba solo de gestos de admiración, sino de un reconocimiento de que el talento cómico de Laurel seguía presente en su trabajo. Cuando el director Stanley Kramer le ofreció a Laurel un cameo en El mundo está loco, 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 junto a otras grandes figuras de la comedia como Buster Keaton y los Tres Chiflados, Laurel lo rechazó. Se mostró inflexible en su decisión de no aparecer en pantalla sin Hardy y, según se cuenta, no quería ser visto en su vejez. Su lealtad a su difunto compañero era inquebrantable. Aún así, se planeó un guiño sutil. Una toma de fondo con una doble vestida, con el característico sombrero bombín de Laurel sentada en un viejo descapotable. Pero incluso ese breve homenaje fue finalmente modificado, y el cameo recayó en Jack Benny, quien lució el sombrero de Laurel en el montaje final. Al final, Stan Laurel se alejó de las cámaras, pero nunca abandonó del todo el mundo del espectáculo. A través de los comediantes, a quienes guió los fans, a quienes deleitó, y las películas imperecederas que nos legó Laurel, siguió siendo una figura eterna en el mundo de la comedia, discreto, amable y siempre en busca del chiste perfecto, hasta el último momento. Y hablando del último momento, Stan Laurel pasó sus últimos años en la tranquilidad, lejos de los focos que una vez lo persiguieron a todas partes. A mediados de la década de 1960, su salud comenzó a deteriorarse. En enero de 1965, los médicos detectaron una infección en el paladar y le realizaron una serie de pruebas. Luego, en febrero, sufrió un infarto. Tan solo unos días después, el 23, falleció plácidamente en su sillón a los 74 años. Sin grandes ceremonias, sin un final dramático, solo una discreta despedida de un hombre que una vez hizo reír al mundo sin pronunciar una sola palabra. Su funeral se celebró en la Iglesia de las Colinas en Los Ángeles. No fue un gran espectáculo de Hollywood, pero sí contó con la presencia de personas que lo admiraban sinceramente. Dick Van Dyke, quien se había hecho muy amigo de Laurel en sus últimos años, pronunció el elogio fúnebre. Van Dyke siempre lo vio como algo más que un simple héroe cómico. Lo consideraba un amigo y mentor. Buster Keaton también estuvo presente rindiendo homenaje a alguien que en su opinión era único en su clase. Stan fue enterrado en Forest Lawn en el cementerio de Hollywood Hills. Y aunque ya no esté entre nosotros, su influencia perdura. No se trataba solo de las 190 películas o la fama, sino del legado que dejó junto a Hardy, las risas que compartieron y el modelo que sentaron para todos los dúos cómicos que vinieron después.